Babel Latino presenta a los doctores Jorge Salas y Homero Ochoa en Somos Salud, un espacio de ciencia y conciencia en colaboración con la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral. Bueno, y continuamos en Babel Latino 324. Esta vez vamos con los doctores Homero Ochoa y Jorge Salas. ¿Qué nos tienen para hoy? Cuéntenos la sorpresa. Hola Ricardo, ¿cómo estamos? A todos los radioescuchas, a toda la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales, medios de comunicación. Un abrazo, que todo esté muy bien. El día de hoy tenemos un tema muy importante, es una enfermedad crónica no transmisible. Es una de las que se encuentra en auge, una de las enfermedades que durante este siglo ha pegado muy fuerte y tiene un componente, aparte de enfermedad, como un factor de riesgo para otras enfermedades. Entonces vamos a hablar el día de hoy de diabetes mellitus. Tenemos a nuestra ya flamante invitada, que ya es parte prácticamente del programa, que es Diana Lor, nuestra nutricionista, que más adelante le presentaremos. Homero, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, estimados amigos? Buenas noches, Ricardo, ¿cómo te va? Dianita, un gusto saberte otra vez. Es verdad, sí, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha importancia y espero que todos los radioescuchas lo escuchen y sea de gran ayuda para su tratamiento o para prevenir esta enfermedad. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme nuevamente a su programa. Un tema de mucha importancia, la verdad. El día de hoy vamos a hablar acerca de la diabetes mellitus. Como concepto, bueno, lo dijo un poco Jorge. Primeramente hay que saber que la diabetes mellitus es una enfermedad crónica no transmisible, ¿ya? Que se debe o es causado por la secreción anormal de insulina y a grados variables de la resistencia periférica de insulina hacia ciertos tipos hacia los órganos, ¿ya? Por lo tanto, existe una elevación de la glucosa a nivel de la sangre. Pueden haber múltiples causas. Una de ellas más nos habla acerca de la hormona insulina, que es producida por el páncreas para controlar el azúcar. Esta se puede secretar de forma en poca cantidad, con niveles bajos, haciendo que suba la glucosa. Puede ser en exceso de cantidad, sino que baje. Esas dos son anormalidades, pueden ser síntomas o pueden ser signos de alarma de tener una diabetes mellitus, ¿ya? Existen varios tipos de diabetes. De forma general, está la diabetes mellitus tipo 1, o la diabetes mellitus que es dependiente de insulina, la diabetes mellitus tipo 2, que es la diabetes que es la que más está en la población, que es la que no depende de insulina, y el tratamiento puede ser desde dieta hacia la medicación por vía oral, y puede ser ya cuando está descontrolada el tratamiento con insulina. Y hablamos otros tipos de diabetes, por ejemplo la diabetes gestacional. Esta diabetes ocurre durante el embarazo. Puede ser más o menos en las 20 semanas durante el embarazo, o puede ser antes de las 4 semanas después del parto. Estamos hablando de una diabetes gestacional, ¿ya? Todos estos tipos de diabetes mellitus hay que saber clasificarlos, hay que saber el concepto, hay que saber diferenciarlos, ya que el tratamiento es distinto y va encaminado siempre a evitar las consecuencias o complicaciones a futuros, tanto de la persona enferma y, en el caso de la embarazada, complicaciones para el recién nacido. Correcto, Mel. Entonces, ¿cuáles serían los métodos diagnósticos para esto? Como hemos dicho, es una enfermedad que tiene que ver con la glucosa. Entonces, los exámenes complementarios van a estar encaminados a eso, a demostrar que la glucosa se encuentra elevada en nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos, según la Asociación de Diabetes Americano, que es que genera protocolos durante todo el año, tenemos que saber que ellos plantean ciertos parámetros. ¿Cuáles son estos parámetros? Por ejemplo, tenemos una glucosa en ayuno. ¿Qué quiere decir en ayuno? Que las últimas 8 horas nosotros no hayamos tenido una ingesta copiosa de calorías. Es decir, la última comida tiene que ser 8 horas para que el siguiente día que se tome la prueba de glucosa en ayunas sea fidedigno el diagnóstico.
tenemos que tener ahí? Mayor a 126, igual o mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, es el primero. La segunda, tenemos una glucosa plasmática a las 2 horas, mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba de tolerancia a la glucosa. ¿Qué quiere decir eso? Nos van a dar a ingerir 75 gramos de glucosa en agua, y posteriormente a la ingesta de esto, a las 2 horas, nos van a hacer la prueba de sangre, y si tenemos mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, también. Otra es la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada tiene que darnos valores iguales o mayores a 6.5%. Este es un parámetro que tiene que valorarse, porque ciertas enfermedades pueden dar un falso positivo o un falso negativo, como son algunas anemias, incluso el propio embarazo, algunas enfermedades que tengan que ver desde el punto de vista endocrino metabólico, aparte de la diabetes, el VIH, entre otras. Estas 3 pruebas, hago un paréntesis, estas 3 pruebas, con una sola prueba no es síntoma un sinónimo de diagnóstico. Tiene que repetirse esta prueba en el mismo laboratorio, con el mismo personal, y la misma prueba tiene que repetírsela, y con 2 pruebas de estas 3 que dijimos, la glucosa en ayunas, la prueba de tolerancia a la glucosa y la hemoglobina glicosilada, tienen que repetirse, y si es que las 2 nos dan positivas, en este caso tendríamos diabetes mellitus. Tenemos una cuarta. Esta cuarta no se tiene que repetir si es que tuviéramos signos cardinales de diabetes. ¿Cuáles son estos signos? Y vamos a aprovechar para decir cuáles son los síntomas de la diabetes en sentido general. Tenemos polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso, las 4P. ¿Qué quiere decir polidipsia, poliuria y polifagia? Es decir, nosotros vamos a tener muchas ganas de comer, tenemos apetito, tenemos muchas ganas de tomar agua o tomar un líquido, vamos constantemente al baño a hacer admicción, y estamos con pérdida de peso. Entonces, todos estos síntomas, aparte de que vamos a tomarle una glucosa en cualquier momento del día que nos dé mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, en este caso ya seríamos diabéticos. Entonces, esos son los 4 protocolos que plantea la Asociación de Diabetes Americana. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos que saber cuál es el cribado. ¿Qué quiere decir cribado? La palabra cribado desde el punto de vista sanitario se refiere a un diagnóstico, es decir, a las pruebas que podamos usarlo para hacer un diagnóstico precoz y oportuno para determinar algún tipo de enfermedad y diagnosticar tempranamente a una enfermedad o separar a los pacientes que realmente están sanos. Es decir, un diagnóstico precoz para tener una conducta precoz. Entonces, ¿cuáles son estas personas que, por ejemplo, le haríamos el cribado? ¿Qué quiere decir? Es decir, tomarles una muestra de laboratorio de la glucosa. ¿Cuáles, por ejemplo? Los pacientes adultos que tengan un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado, personas que tengan inactividad física, familiar de primer grado que tenga diabetes mellitus, es decir, si es que la mamá, el papá o el abuelo tiene diabetes mellitus, la raza o la etnia, hablamos de afroamericanos, latinos, nativos americanos, asiáticos, habitantes de islas del Pacífico, que tienen un componente genético, mujeres que han concebido, es decir, mujeres que recién han dado luz a un niño mayor que tenga un peso al nacimiento mayor de 4 kilogramos, o sea, que sea un macrosómico. Hipertensión arterial, es decir, mayor a 140/90, que hablamos en el programa anterior, HDL menor a 35 miligramos por decilitro, o triglicéridos mayores a 250 miligramos por decilitro. Aparte también mujeres que tengan síndrome de ovario poliquístico. Todos estos tenemos que saber que están asociados y pueden tener un riesgo de tener diabetes, entonces tenemos que hacerle un cribado, es decir, una toma de glucosa para determinar con anterioridad que tenga complicaciones y que tenga la misma diabetes. Primero, ¿cuáles son las complicaciones que tendríamos la diabetes? Ya, como complicaciones vamos a tener con mayor frecuencia a nivel vascular. A nivel vascular estamos hablando de los pequeños vasos y grandes vasos, o sea, las microsangiopatías. A nivel de pequeños vasos vamos a tener daño a nivel de la retina, se conoce como retinopatía diabética, a nivel del riñón, que se conoce como una nefropatía diabética, y a nivel de los nervios periféricos, conocida como una neuropatía periférica, ¿ya? Eso es en los pequeños vasos. En complicaciones en grandes vasos están la angina de pecho o infarto de miocardio, ataques isquémicos transitorios o accidente cerebrovascular.
y la enfermedad arterial periférica. Aparte de estos problemas, tenemos problemas del sistema inmunológico o disfunción inmunitaria. En ocasiones, estos pacientes, la complicación más temida es el pie diabético, ¿ya? Debido a que estos pacientes tienen alteraciones al nivel del sistema nervioso, al nivel de los nervios periféricos, estos pacientes pierden la sensibilidad. Una vez que pierden la sensibilidad en el piecito, en los dedos generalmente, ellos se pueden lastimar, pueden sufrir un golpe o una herida, y al no sentir nada, esto pasa desapercibida hasta que llega a hacerse una infección como tal, se instaura una infección y puede provocarse la pérdida del pie, la amputación de lo que se conoce como pie diabético. Es la complicación más frecuente de la diabetes mellitus. Correcto. Es decir, que es una enfermedad tan sistémica que afecta prácticamente a todos los órganos, a los principales órganos. Entonces, es una enfermedad que tenemos que tenerla mucho cuidado. Es por eso que es determinante que a partir de los 45 años nos realizamos una prueba. Si esta prueba da negativo, cada 3 años repetirnos un examen de glucosa. Es importante, y los factores de riesgo que algunas personas lo plantean como prediabetes, que es más o menos con el cribado que acabamos de decir. Entonces, Dianita, ya que estás en el programa y siempre nos has brindado tu apoyo, háblanos de los pilares de tratamiento. Ya hablamos de qué es el concepto, cuál es la clasificación, el cribado, las complicaciones, y hablemos ahora del tratamiento, por favor. Bueno, primero que nada son 5 pilares fundamentales de tratamiento de la diabetes, que son la dieta, la actividad física, el medicamento, depende del caso que sea, educación nutricional y apoyo psicoemocional. Bueno, más que todo, el principal objetivo en estos pacientes es alcanzar niveles de glicemias estables, evitando hiperglicemias o hipoglicemias. Esto para retrasar la aparición de complicaciones a largo plazo, como ya los mencionaron ustedes anteriormente, ¿no? En estos pacientes se maneja con una dieta mediterránea. ¿En qué consiste esta dieta? Esta dieta consiste en aportar en su dieta verduras, frutas, pastas, arroz, preferiblemente que sean integrales debido al consumo de fibra. La fibra ayuda a mantener los niveles de glucosa en sangre estables. Carnes magras como el pescado, el pollo, el pavo, y también frutos secos como las almendras, nueces, ¿sí? Como recomendaciones generales en estos pacientes se les puede recomendar que tienen que evitar el consumo de carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? El azúcar de mesa o los postres, ¿no? Que contienen de estos mismos, y aparte de azúcares también contienen grasa. Hay que controlar el consumo de carbohidratos complejos, hidratos de carbono o hidratos de carbono. Esto tiene que llevar un 50 a un 60% de las kilocalorías totales diarias recomendadas en el paciente. ¿Ya? ¿Cuáles son estos alimentos? Como el arroz, las pastas, el trigo, la avena, el camote, la yuca, la papa, leguminosas también como el frijol, la lenteja, la leche, tiene que ser descremada, pero en este caso hay que controlarla, ¿no? También en este grupo también se incluyen frutas, ¿sí? Las frutas, preferible que sean, por ejemplo, manzana, pera, frutas que tengan un bajo índice glicémico. Hay que tratar de consumir con menos frecuencia frutas con alto índice glicémico, por ejemplo, el plátano, la sandía, las uvas, las pasas, el mango, como ya lo mencioné anteriormente, el arroz o los cereales, de forma general, cereales refinados, ¿sí? Ok, en el caso de las proteínas, hay que tratar también de controlar un poco el consumo de proteínas a un 0.8 gramos por kilogramos diario. Tratar de no excederse en el consumo de proteínas para no acelerar el daño renal, la nefropatía. Las proteínas son las carnes. Exactamente, las carnes, y en el caso de estos pacientes, bueno, como ya lo mencioné anteriormente, que se recomiendan carnes magras, como el pollo y el pescado, ¿verdad? En el caso de las grasas, hay que consumir grasas no saturadas, grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Las monoinsaturadas como el aceite de oliva, aceite de girasol, el aguacate. Evitar las comidas
chatarras. Realmente tienen grasas saturadas, aparte de lácteos enteros y carnes que aporten grasa. Esto también, el consumo de estas grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas van a aumentar el contenido, van a ayudar, a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol, que en estos pacientes hay que tratar de controlar, ¿no? Y para prevenir enfermedades cardiovasculares también. El consumo de grasas saturadas lo que va a provocar es hiperlipidemias, va a favorecer a la obesidad y obviamente también va a favorecer a las enfermedades cardiovasculares. Todo esto tiene que complementarse con actividad física. Actividad física moderada de 3 a 5 veces a la semana. Okay. Antes de que vayas a la actividad física, o sea, existe un plato que nosotros estudiamos en la carrera, que es como le dibujas al paciente, no sé, un platito. Exactamente. ¿Puedes explicarnos un poco de eso? Ok, este es el plato saludable de buen comer. Este plato, por reglas generales, tendríamos que consumir nuestros alimentos de esta manera, pero esto más que todo también se los recomienda para que las personas diabéticas tengan conciencia de las cantidades adecuadas que están consumiendo y las porciones exactas, ¿no? Entonces, en este plato deben ir distribuidos. La mitad del plato, el 50% del plato tienen que ser vegetales. Mientras más colorido sea el plato, mucho mejor. Muchos nutrientes va a tener, minerales y vitaminas, ¿sí? ¿Te refieres a una ensalada? A la ensalada. Exactamente, las ensaladas. La otra cuarta parte del plato tienen que ser carbohidratos. En el caso, como ya lo mencioné anteriormente, arroz. Si va a consumir arroz, ya no consuma papa. Si va a consumir una porción de papa, ya no consume verde. Si va a consumir arroz, ya no consuma pastas. ¿Ok? Y en el caso de que vayan a consumir legumbres, tratar de que la porción de carbohidratos sea esa y no aumentarle arroz ni papa. O también se podría mezclar el arroz con una porción de legumbres, pero que no exceda la cantidad que ya mencioné anteriormente, ¿no? La cuarta parte del plato. Y la otra cuarta parte del plato tiene que ir la proteína. Como ya lo mencioné anteriormente, el pollo o el pescado. Correcto. ¿Sí? Es decir, a ver, para más o menos entendernos un poquito. O sea, es la mitad del platito, ensaladas, la cuarta parte carbohidratos y la otra cuarta parte quedamos con... De proteína, las carnes, exactamente. O en el caso que no sean carnes, se puede sustituir por huevo o queso, que también es una proteína. Ok, porque en Ecuador acostumbramos, creo que hablo desde Ecuador, acostumbramos a comer el volcán de arroz con una papita, un guineíto, y ponerle todo lo que podamos. Entonces, las sugerencias para los diabéticos, por lo menos, es un solo tipo de carbohidratos, es decir, arroz, yuca, papa o plátano, ¿no? Exacto. Correcto, ok, listo. Continúo. Ok. Bueno, también se les recomienda a estos pacientes tener horarios establecidos de comida. Todos los días tienen que consumir sus alimentos a la misma hora, ¿sí? Cada 3 horas, mejor, mucho mejor, ¿sí? Tiene que ser así. Cada 3 horas consumir. Y tendrían que hacer como mínimo 6 comidas. Ellos no tienen que estar en ayunos prolongados. Correcto. Exacto. Nos habías hablado de otros pilares. ¿Cuáles son los otros pilares? Una cosa muy importante es esa. Siempre que yo tengo pacientes con diabetes mellitus en mi consulta, en la clínica, siempre les digo, cuando usted come un plato colorido que se parece a la cabeza del pelo de un payaso, quiere decir que está comiendo saludable. En cambio, cuando lo vemos blanco-negro, quiere decir que estamos comiendo mal. Entonces, a eso se refiere que sea un plato bien colorido, entonces los pacientes entienden y se van un poco más con la perspectiva de lo que deben comer. Correcto. Muy buen análisis mnemotécnico que nos hablas del payasito y el blanco y negro. Correcto. Interesante. Sí. Otro de los pilares del tratamiento. Nos estabas diciendo de la actividad física, Diana. ¿Cómo tiene que ser la actividad física? Bueno, la actividad física tiene que ser aeróbica. Okay. Puede ser correr, caminar, andar en bicicleta, bailar.
Okay. De 30 minutos como mínimo. Okay. Estos pacientes no pueden realizar actividad física estricta porque, bueno, también podría tener complicaciones, ¿no? Tendrían que acudir a un médico para que éste les dé las recomendaciones de cuál sería la actividad física recomendada para él. Correcto, porque hay ciertas complicaciones de la diabetes que prohíben, por ejemplo, la retinopatía diabética. Tenemos que saber valorarla si es que puede o no tener ejercicio físico, eso es el médico que lo valore. Entonces, tiene que ser la actividad regular, sistemática, individualizada, supervisada y aeróbica, es decir, 30 minutos que nos dices, de 3 a 5 veces por semana, de alguna actividad donde generemos cardio, que es lo que se habla, ¿no? De hacer cardio. ¿Está bien? Claro. Nos habías hablado de otro, de la educación diabetológica. ¿Qué quiere decir la educación diabetológica? O nos habías hablado de otro pilar. ¿Perdón? Antes de llegar ahí, recuerden que nosotros, o sea, el personal médico como tal va a atender enfermos y no enfermedades. Entonces, cada paciente es distinto al otro. Entonces, a cada paciente se le debe dar un tratamiento en sí farmacológico del que sea, que generalmente son casi todo lo mismo, pero las orientaciones de dieta, las orientaciones de actividad física deben ser distintos. Ahora, otra cosa también es, creo yo, más del 90% de estos pacientes son diabéticos, pero tienen ya conformado en sí o instaurado el síndrome metabólico, que quiere decir que son diabéticos, son obesos, son hipertensos y tienen alteraciones de los lípidos, es decir, colesterol y triglicéridos elevados. Entonces, a un paciente obeso no le vamos a mandar a hacer una actividad física muy prolongada y no lo vamos a mandar a correr. Va a tener, y generalmente son abuelitos que tienen artrosis, entonces va a tener más problemas o dolores en la rodilla. Entonces, para ese tipo de pacientes es otra actividad, bicicleta o quizá actividad física dentro de una piscina. Entonces, no es simplemente decir al paciente vaya y corra media hora o corra una hora y va a llegar con las rodillas destrozadas. Entonces, hay que saber qué tiene que hacer cada paciente. Por eso la atención del paciente diabético tiene que ser de forma multidisciplinaria. El nutricionista, el psicólogo, el médico de familia, el médico general, la internista, el endocrino, y si tiene otras alteraciones que generalmente las tienen, problemas cardiovasculares, debe ser valorado siempre por el cardiólogo. Por eso mismo están las complicaciones, que son alteraciones cardiovasculares, y deben hacerse los chequeos, que es importante, ¿ya? De ahí la importancia de la educación diabetológica. Como una enfermedad crónica que es, igual que la hipertensión o igual que otras enfermedades, la diabetes tiene que tener una educación. El paciente tiene que educarse de su enfermedad, tiene que investigar acerca de la enfermedad que él padece, conocerla, ¿ya? Y lo que él no sepa o no entienda dentro de su investigación, el médico tiene que explicar. Preguntar al médico qué pasa si tengo esto. Educarlo en una cosa muy importante, el cuidado de los pies. ¿Ya? El cuidado de los pies, como dije hace un momento, una complicación del pie diabético. El cuidado de los pies debe ser por un profesional, debe ser el podólogo el que realice ese cuidado de los pies, más no la persona que le hace el pedicure, o sea, que son los centros de belleza. Bueno, hay personas que sí quizá tengan un entrenamiento específico para hacerlo, pero no es lo ideal. Lo ideal tiene que ser por el podólogo, en donde van a esterilizar esos equipos que van a ser utilizados para cada paciente. Va a haber una correcta higiene, una asepsia y antisepsia de la preparación para realizar el cuidado de los pies, para cortar las uñas, para la limpieza, para el sacado de los callos, ¿ya? Como les dije, si es que no hay un buen cuidado en los pies, esto puede llevarse a una amputación, ¿ya? Por eso de ahí la educación es muy importante. Correcto. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Dianita, para despedirnos, por favor, ayúdanos con tus contactos. Ok, mi número de teléfono es el 0999-8368-53. ¿Tienes una página, no? Diana@nutricion.com. Sí. Te agradecemos de la compañía, el aporte, Diana. Homero, muchas gracias. Ha sido un magnífico programa. Espero que nuestros escuchas hayan aprendido un poquito más de la enfermedad. Recuerden siempre visitar al médico de cabecera, a su médico
familiar o a su médico de más confianza y hablarle y saber un poco más de nuestras enfermedades, ¿no? Gracias, Ricardo, gracias por el apoyo y Gracias bueno, a nos vemos la ustedes. próxima semana. Muy bien, cuídense. Chao, chao. Pasen bien. Chao. Gracias.